Para los caudillos, para los milicianos, para los próceres que tuvieron que sufrir la invasión británica, también hubo un debe y un haber. En el haber estuvo, en el caso de los caudillos, que se forjaron en la guerra, que pudieron saber cuál era su conducción en la guerra. Güemes había combatido, como les dije, en la defensa y reconquista de Buenos Aires, había tomado un barco a caballo, había iniciado su carrera militar a los 13 años, había estado en los cuarteles del regimiento fijo en la frontera del Chaco-Hualamba, en el norte de nuestra patria, y por otra parte el virrey había pedido que viniera a Buenos Aires para mejorar la calidad militar de su carrera. Y por eso lo toma en Buenos Aires la defensa y reconquista de Buenos Aires. Sin ninguna duda, la prueba de Güemes como persona leal al mando del rey en ese momento, combatiendo el contrabando en el río Las Conchas, o sea, en la actual zona del Tigre, en Buenos Aires, es que lo premian por eso, por la honorabilidad de combatir el contrabando, que yo les decía que es siempre propenso al soborno y la corrupción. Pero tiene un debe. Esas noches que pasó custodiando, que no desembarcaran, que no contrabandearan, le trajo un problema físico que va a sufrir toda su vida, un problema de los pulmones, un problema de aire, una especie, podemos decir, de asma, algo así. Y, por otra parte, en el haber, indudablemente, también estuvo que se probó en el campo de batalla. Y se probó en un campo de batalla notable, porque podríamos decir que allí comienza la defensa de la frontera atlántica de nuestra patria en el pensamiento y en la acción de Güemes. Y en ese sentido, Güemes está ya al borde de que va a comenzar un movimiento libertario por las juntas que se forman en España y las juntas que se forman en América. Y nace la primera Junta de Mayo, pero Güemes ya no está en Buenos Aires. ¿Qué ha pasado? Muere el padre unos años antes de 1810, la madre queda manejando sus posesiones, que no eran pocos por el lado de la madre, como les dije, pocas por el lado del padre, que era el tesorero real. Y entonces Güemes pide ser trasladado a Salta nuevamente. Le conceden, vuelve por el camino de las postas, que lo va a recorrer más o menos 4 o 5 veces el camino de Salta a Buenos Aires, de Buenos Aires a Salta. 4 veces, 2 veces ida y vuelta. Por el camino de las postas, pasando por Sinzacate, el camino real de Córdoba. Y allí en Córdoba se produce un hecho enigmático, que no se sabe qué pasó. Queda como 4 meses en Córdoba, sin pasar a Salta. Entonces, los historiadores siempre se han preguntado, no hay documentos que prueben qué estuvo haciendo 4 meses. Yo tengo una presunción, una hipótesis a comprobar, pero con indicios. Porque hay que también en historia tener en cuenta eso. Los historiadores no deben ser escribanos que vayan diciendo calle 665, 666, porque eso no dice nada. Lo que importa es quiénes habitan esa casa y cómo es la vida de los que habitan. Bueno, lo mismo pasa en la historia. Hay que habitar la historia, hay que darle vida. Y para eso están las presunciones y están las hipótesis. La hipótesis personal podría ser que Güemes, hombre joven, haya tenido alguna novia en Córdoba. Y ella digo, me quedo 4 meses. ¿Por qué no? Puede ser. Es una, pero podría ser esa y sumarle otra. Ustedes saben que cuando se produce la Revolución de Mayo, cuyo presidente es Cornelio Saavedra, que había nacido en Potosí, secretario Mariano Moreno, que había estudiado en Chuquisaca, Castelli, que también estudia en Chuquisaca, Manuel Belgrano,
Paso, bueno, Mateu, Larrea, la primera Junta de Mayo. El jefe es un jefe militar, Cornelio Saavedra, jefe de los patricios. Ahora, esa Junta de Mayo tenía conexiones con el interior también. Y tenía conexiones con el interior a través de un hombre muy importante en Córdoba, que fue el deán Funes. El deán Funes, un sacerdote, teólogo, realmente notable en su capacidad intelectual y en una gran habilidad política. Y el deán Funes era amigo de quien fue maestro del general Güemes, que fue Manuel Antonio de Castro, que ya vamos a hablar en otra de nuestras cápsulas del tiempo. Pero este deán Funes jugaba dándose cuenta de que había un sector muy reaccionario al movimiento de las juntas en Córdoba y que lo presidía, de alguna manera, el héroe de las invasiones inglesas, Liniers. Liniers, ustedes saben que fue el reconquistador de Buenos Aires. Y Güemes fue decán de Liniers. O sea que había una conexión con Liniers, que realmente era un hombre de origen francés, fue siempre cuestionado creyendo que era un hombre de Napoleón, decían algunos peninsulares que le tenían bronca, pero realmente fue un caudillo de las invasiones inglesas, pero un defensor del rey a ultranza. Y se levantó en armas junto con el gobernador, que era Gutiérrez de la Concha y Güemes. O sea, el gobernador de Córdoba era pariente del general Güemes por una rama de la familia que estuvo ahí. Y entonces puede ser que Güemes, como militar, haya tanteado con el deán Funes, con su pariente el gobernador, con Liniers, cuál era la direccionalidad que estaban tomando los acontecimientos de su tierra virreinal, y que dijera, vamos a estudiarlo. Entonces, por eso se quedó bastante tiempo, es mi teoría, porque después van a ser fusilados en Cabeza de Tigre por orden de Moreno, y con Castelli siendo el ejecutor del fusilamiento en Cabeza de Tigre, muy cerca de Córdoba, estaba en el Camino Real, Cabeza de Tigre. Ahora hay un monumento a los caídos. Y lo fusilan a Liniers, lo fusilan a Gutiérrez, lo fusilan a Allende, todos, cada uno de las letras que encabezan los apellidos de los fusilados, dio una frase que el pueblo llamó clamor. Pero Güemes ya no estaba cuando lo fusilaron a Liniers por orden de Mariano Moreno. Razones por las cuales lo fusilaron: órdenes de Lord Stranford, el embajador inglés en el Brasil. Stranford tenía claro quiénes eran los enemigos rotundos de Gran Bretaña, uno de ellos, y que podía ser un caudillo contra un movimiento que ambiguamente jugara con Inglaterra y jugara con la libertad, era sin duda Liniers. Pero vuelvo a repetir, Güemes ya no estaba, ya estaba en Salta cuando se produce la Revolución de Mayo.